Muy buenos días, amigos, hermanos. ¿Sabían ustedes que los ídolos que guardamos en nuestro corazón los tenemos ahí porque nos prometen darnos felicidad, prometen darnos seguridad, prometen darnos satisfacciones, una identidad? Pero la realidad de las cosas es que en el paso del tiempo esos ídolos nos van a defraudar, simplemente nos van a decepcionar. Porque un ídolo jamás podrá ocupar nuestro corazón como lo hace Dios, jamás podrá darnos aquello que solamente Dios puede darnos. Te invito a que conozcas más del tema. Este viernes iniciamos por Zoom, viernes 13 de mayo, 8 de la noche, una serie que llamamos Ídolos del Corazón. Son 6 sesiones de 1 hora cada uno, es un evento sin costo. Mándame un mensaje al 744-344-2977 para que te enviemos la liga de conexión y el material que hemos de usar en la sesión. Es un evento para ti, para tu familia, para tus amigos, para cualquier persona que quiera realmente lograr una conexión profunda, real, sincera, honesta con nuestro Dios. Y estamos leyendo la primera carta de Pablo a los Corintios. Ahora llegamos al capítulo 6 y después de la enorme sorpresa que nos llevamos ayer, en donde Pablo pide que este varón que vivía con su madrastra, con la mamá de su papá, pudiera salir de la iglesia. Y hoy vamos a seguir hablando de los problemas que había en la iglesia de Corintio. Dice el versículo 1: cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia, porque en el juicio final el pueblo de Dios juzgará al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los mismos ángeles, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que puede juzgar y solucionar problemas, pero ustedes solo se pelean el uno contra el otro, sino que también buscan a los jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. En sus peleas, lo único que salen perdiendo son ustedes mismos, porque vale ser más maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. ¿Qué hermanitos de esta iglesia de Corinto? Aunados a las situaciones que ya hemos visto en los días anteriores, ahora pues resulta que esos hermanitos, pues yo creo que eran comerciantes, eran empresarios, hacían tratos entre ellos, había algunas deudas de por medio. El asunto es que llegaba un momento tan ríspido en la relación que no se podían entender y ellos fácilmente acudían a un juez civil para arreglar sus diferencias. Pero lo que estaba sucediendo es que estaban manchando el nombre de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque obviamente van ante un juez que no tiene nada que ver y se entera que los dos son cristianos y él debe preguntarse, bueno, y entonces ¿dónde está aquel fruto del evangelio del Señor Jesucristo? Aquello de que ha venido para que seamos personas diferentes. Y Pablo está hondamente preocupado por la deshonra que sufre la iglesia por consecuencia de nuestros pleitos. Y es que, recuerde usted que desde Adán y Eva, nosotros las personas, todos tenemos un corazón muy egoísta, muy egocéntrico, y todos peleamos nuestro derecho, peleamos nuestra verdad para defender nuestra causa. Y en este momento no está importando que pasemos sobre la deshonra de la iglesia, al fin y al cabo lo que queremos es lograr lo que nosotros queremos hacer. Y dice Pablo, lo único que ganan ustedes es que salen perdiendo ustedes mismos. Y Pablo dice, vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. En la versión 60 esta frase se ha vuelto famosa entre el mundo evangélico y dicen, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudado? Y Pablo, en su preocupación, honda preocupación por la honra de la iglesia, está diciendo, espera, es que si tú vas y te peleas, todos salimos perdiendo porque estamos deshonrando la iglesia de Cristo. ¿Por qué no mejor decides perder aquello? Si te ofendieron, bueno, disculpa la ofensa. Si perdiste algo en aquel negocio que tenías, pues vale más que te roben y no que tú robes a otro. Pablo no está hablando de una conducta pasiva, de no defender nuestro derecho. Pablo está hablando de no pasar por encima de la honra de la iglesia para lograr aquello que consideramos nuestro derecho. Queridos hermanos, aquí una primera reflexión. Cuando nosotros peleamos nuestro derecho, sí es correcto, tenemos la oportunidad de hacerlo. El problema es cuando pasamos
por encima de nuestro testimonio como hijos de Dios. Y no se diga más grave aún, cuando pudiera ser que estamos yendo ante un juez civil, peleándonos contra otra persona que es cristiana. Y Pablo dice, es que más vale que nos roben y que nos maltraten, a que nosotros robemos y maltratemos a la otra persona. Por supuesto, estas palabras son para las personas espirituales de las que Pablo ya ha hablado antes. Si somos cristianos carnales, esto simplemente no nos va a entrar en la cabeza y vamos a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que quieres que yo salga perdiendo? O sea, a mí me ofendieron, yo quiero que se disculpen, ¿no? Bueno, es que un cristiano inmaduro, un cristiano que es un niño en la fe, va a reaccionar de esa forma. Pero un cristiano que es maduro, un cristiano que ha aprendido a valorar lo que ha significado la obra de salvación por gracia, sabe que no hay dinero, no hay ofensa que logre sacarnos de nuestras casillas para deshonrar a la iglesia de Cristo. Y sigue hablando Pablo de un tema que resulta difícil, pero dice a partir del versículo 9, no se dejen engañar ustedes, bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en su matrimonio, a los hombres que se portan como mujeres, a los homosexuales, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y si algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó sus pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Pablo va abordando diferentes temas y ahora brinca de repente a este tema. Dice, no se dejen engañar, porque puede ser que dentro de la iglesia podamos haber personas que estamos teniendo la necedad y la rebeldía en nuestra cabeza de querer hacer las cosas de manera contraria a la voluntad de Dios. Y Pablo va a hablar de algunas conductas especiales. Dice, las relaciones sexuales prohibidas, los hombres que se comportan como mujeres, los homosexuales, los ladrones, los que siempre quieren tener más, los avaros, los borrachos, los que hablan mal de los demás, los que critican, los que juzgan y los tramposos. Pablo habla muy duro, pareciera que esto era tema de todos los días en la iglesia de Corinto. Sí, queridos hermanos, queridos amigos, cuando nosotros llegamos a la iglesia, dice Pablo, algunos de ustedes eran así. Y Pablo está suponiendo y nos está dejando claro que sí, cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos de esa manera, esa frase que hemos dicho de ven tal como eres. Sí, cuando llegaste a la vida de la iglesia tenías alguna o varias de esas conductas, pero no se espera que tú sigas siendo igual, porque dice al final todo esto, este cambio, dice, pero Dios les perdonó sus pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Hay una obra de redención que va a realizar el Señor Jesucristo en nuestra vida y lo va a hacer únicamente por el poder de su Espíritu obrando en nosotros. ¿De qué está hablando Pablo? De que nosotros vamos a ser transformados por la obra de redención, por el poder del Evangelio. Queridos amigos, es muy fácil. Cuando vivimos fuera de la iglesia, vivimos conforme a nuestros propios criterios, nuestras propias creencias y solamente nosotros juzgamos nuestra propia forma de conducirnos. Nosotros determinamos qué es bueno y qué es malo. Pero cuando llegamos a la vida de la iglesia, ya no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y Dios está usando al apóstol Pablo para hablar inclusive de conductas muy, muy concretas y está diciendo es que este tipo de personas no heredarán el reino de Dios. Y si no heredarán el reino de Dios, pues significaría que tal vez deberían ser excluidas de la vida de la iglesia. Es un tema muy difícil. Yo le ruego a usted que si usted está pasando por algo de eso, de momento usted simplemente confiéselo, arrepiéntase, pida perdón y pida la ayuda de Dios para superarlo. Antes de poder pensar en que usted es excluido de la familia de Dios, bueno, los que no heredan el reino de Dios son aquellos que persisten, que insisten y que son rebeldes en este tipo de conducta.
pero si nos arrepentimos, si confesamos nuestro pecado, somos perdonados y somos reconciliados con Dios. Yo te invito a que usemos estos ejemplos que nos da el apóstol Pablo, de tal manera que si somos de aquellos miembros que nos gusta pelear y exigir nuestros derechos en lugar de ser servidores, aquellos que presumimos dentro de la vida de la iglesia o fuera de ella de ser parte del pueblo de Dios, o que inclusive estamos cayendo en algunas de esas conductas que son reprobables delante de Dios. No lo digo yo, no lo dice alguna persona, lo dice la palabra de Dios. Yo te invito a que vengamos ante Él, pidamos perdón y que nos ayude a ser obedientes a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque podemos leer en tu palabra aquellas cosas que tú esperas que cambien en nosotros. Antes fuimos de esa manera, pero Padre Celestial, yo quiero rogar por personas que miran este video, que probablemente puedan reconocer que están en medio de esa conducta. Rogamos, Señor, que tú toques sus corazones, que sean personas sensibles, que hoy puedan pedirte perdón, que lo confiesen, que se arrepientan para que puedan lograr tu perdón, porque como lo dice Pablo, estas personas que insisten en ser rebeldes y tercas y necias en estas conductas no heredarán el reino de Dios. En el capítulo anterior la preocupación era echarlos fuera de la iglesia. En este capítulo la preocupación es que quedaran fuera del reino de los cielos, no de una iglesia terrenal y local, sino de tu reino. Señor, yo te ruego que en tu misericordia pongas sensibilidad en nuestros corazones para que podamos ser obedientes, para que podamos venir ante ti confesando nuestro pecado, pero no solamente eso, pon en nosotros el carácter valiente para arrepentirnos, para dar una vuelta, para dejar atrás lo que hemos hecho y para vivir de una manera distinta. Queremos ser parte de tu reino y esto es únicamente a través de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Señor, gracias por esta palabra. Danos tu bendición en este día. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, hay mucho que aprender. Yo le invito a que no nos despeguemos, porque para variar, los problemas en Corinto siguen y lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Nos vemos el día de mañana.